Orígenes de la interacción humano-computadora. La interacción humano-computadora surgió como un campo entrecruzado de disciplinas, gráficos por ordenador, sistemas operativos, factores humanos, factores ergonómicos, ingeniería industrial, psicología cognitiva y por supuesto la ingeniería informática, conocido en aquellos días en el mundo anglosajón como ciencia de la computación. La investigación de la interacción humano-computadora a lo largo de los años ha sido fructífera. Por ejemplo, la interfaz gráfica utilizada en Microsoft Windows 2000 está basada en las interfaces de los Macintosh, que a su vez están basadas en muchos otros proyectos. Por otro lado, el importante crecimiento de la web se debe en parte a los avances en investigación de la interacción humano-computador, como sucede por ejemplo con la tecnología de hipertexto. A continuación hablaremos de los cambios más significativos en el mundo de la interacción humano-computadora. Manipulación directa de objetos gráficos. En 1963, Ivan Sutherland realizó una tesis doctoral en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, Sketchpad, un sistema de comunicaciones gráfico humano-mecánico. Sketchpad soportaba la manipulación de objetos gráficos mediante un lápiz óptico, permitiendo coger los objetos, moverlos y cambiarles el tamaño utilizando algunas restricciones. Ivan Sutherland es considerado por muchos el creador de los gráficos de la computadora. Entre 1966 y 1967, William Newman creó en el Colegio Imperial de Londres un sistema de manipulación directa de gráficos. Era una forma de potenciómetro gráfico que fue sin duda el primer widget. En 1968, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, los laboratorios Lincoln crearon el sistema Ambit, un sistema que incluía representaciones de iconos, reconocimientos de gestos, menús dinámicos con la ayuda de dispositivos apuntadores y selección de iconos apuntándolos. En 1975, David Smith acuñó por primera vez el término icono en su tesis doctoral Pygmalion en la Universidad de Stanford. En los 70s, los laboratorios de Xerox PARC se hicieron populares a raíz de la investigación de las técnicas de interacción de interfaces de manipulación directa. PARC ha sido responsable de progresos bien conocidos e importantes, tales como la impresión por láser, Ethernet, el moderno computador personal, la interfaz gráfica de usuario, la computación ubicua, aplicaciones de silicio amorfo y avances en los semiconductores de muy alta escala de integración. En 1981, Xerox Star, primer sistema de manipulación directa extensa en el mercado, le siguen el Apple Lisa en 1982 y el Macintosh en 1984. En 1982, Ben Schneiderman, catedrático actual de la Universidad de Maryland, acuñó el término manipulación directa, identificando además los distintos componentes. El mouse. El mouse fue diseñado por Douglas Engelbart y Bill English durante los años 60 en el Instituto de Investigación de Stanford, un laboratorio de la Universidad de Stanford, en Silicon Valley, en California. Más tarde fue mejorado en los laboratorios de Palo Alto de la compañía Xerox, conocido como Xerox PARC. Su invención no fue un hecho banal ni fortuito, sino que surgió dentro de un proyecto importante que buscaba aumentar el intelecto humano, mejorando la comunicación entre el hombre y la máquina. Con su aparición, logró también dar el paso definitivo a la aparición de los primeros entornos o interfaces gráficas de usuario. El ratón es el segundo dispositivo de entrada más utilizado. El mouse o ratón es arrastrado a lo largo de una superficie para maniobrar un apuntador en la pantalla del monitor. Su nombre se deriva por su forma en la cual se asemeja a la de un ratón. En 1965, el primer ratón se desarrolló en los laboratorios de investigación de Stanford, como parte del proyecto Online System.
financiado por ARPA, NASA y ROM ADC, como sustituto económico de los lápices ópticos que habían sido usados desde 1954. En 1968, algunos de los usos actuales del ratón fueron demostrados dentro del proyecto Online System NLS en un film. En 1970, Xerox PARC popularizó el ratón como un dispositivo de entrada práctico. En 1981, el mouse se comercializa por primera vez como parte del proyecto Xerox Star. Más tarde aparece en el Apple Lisa 1982 y en el Apple Macintosh 1984. Hoy en día es un elemento imprescindible en un equipo informático para la mayoría de las personas, y pese a la aparición de otras tecnologías con una función similar como la pantalla táctil, la práctica ha demostrado que tendrá todavía muchos años de vida útil. No obstante, en el futuro podría ser posible mover el cursor o el puntero con los ojos o basarse en el reconocimiento de voz. Las ventanas. Una ventana es un área visual, normalmente de forma rectangular, que contiene algún tipo de interfaz de usuario, mostrando la salida y permitiendo la entrada de datos para uno de varios procesos que se ejecutan simultáneamente. En 1968, el uso de múltiples ventanas fue demostrado por Engelbart dentro del proyecto Online System. En 1969, Alan Kay realizó su tesis doctoral en la Universidad de Utah, en la cual propuso la idea de usar ventanas traslapadas. En 1984, el Apple Macintosh, junto con sus predecesores, Xerox Star en 1981 y Apple Lisa en 1982, ayudó a popularizar el uso de las ventanas en las aplicaciones informáticas. Este sistema utilizaba ventanas traslapadas. En 1985, Microsoft lanza la primera versión de Microsoft Windows 1.0 sobre MS-DOS. Programas de dibujo y pintura. La gran mayoría de la tecnología actual que utilizan los programas gráficos fue demostrada en 1963 por Sutherland en el sistema Sketchpad. Uno de los periféricos imprescindibles en el mundo de las aplicaciones de dibujo es el ratón. El uso de este dispositivo de entrada fue demostrado en 1965 por el proyecto NLS en la Universidad de Stanford. Markup de William Newman fue el primer programa de dibujo seguido de cerca por Draw de Patrick Baudelaire, que además gestionaba líneas y curvas en 1975. El primer programa de ordenador para pintar fue el Super Paint, inventado en Xerox PARC en 1975. No fue hasta 1985 cuando la empresa Digital Research creó dos programas de dibujo basados en mapas de bits, Jane Paint y Jane Draw. Edición y procesamiento de texto. En 1962, Engelbart de los laboratorios de investigación de Stanford implementó un procesador de texto que hacía manipulaciones básicas. TV-Edit fue uno de los primeros editores basados en tubo de rayos catódicos que fue ampliamente usado. Fue creado en la Universidad de Stanford en 1965. El Hypertext Editing System disponía de editor de pantalla y formateo de cadenas de caracteres de tamaño arbitrario con la ayuda de un lápiz óptico. Fue financiado en la Universidad de Brown por IBM en 1967. Los primeros editores comerciales, basados en la famosa frase "lo que ves es lo que obtienes", fueron el Star, el Lisa Wright y el Mac Wright. Los primeros años de 1990. Varios procesadores de texto fueron populares en entornos PC, entre los que cabe destacar el WordStar, el Microsoft Word, el precursor del mayormente utilizado hoy en día. Hojas de cálculo. Dan Bricklin es el inventor generalmente aceptado de las hojas de cálculo en 1978 de la Escuela de Negocios de Harvard. Su idea se convirtió en VisiCalc,
la primera hoja de cálculo y la aplicación fundamental que hizo que la computadora personal dejase de ser solo un hobby para entusiastas del computador para convertirse también en una herramienta en los negocios y en las empresas. En 1982, la empresa Lotus Development Corporation creó Lotus 123, un clásico programa de planilla u hoja de cálculo. Hipertexto. Un hipertexto consta de los siguientes elementos: nodos o secciones, enlaces o hipervínculos y anclajes. La palabra hipervínculo aparece por primera vez en el artículo No More Teachers Dirty Looks de Ted Nelson, en referencia a un sistema en el que los archivos de texto, voz, imágenes y videos pudieran interactuar con los lectores. Todo esto ha contribuido al desarrollo de la interacción entre el humano y la computadora, permitiéndonos realizar trabajos que nos resultarían tediosos sin la computadora, con apenas ejecutar algunos comandos.